La velocidad angular es 2pi por f, 6280 sobre 2pi, esa es la frecuencia de esta señal. ¿Qué es eso? Hay que recordar nosotros de que cuando tenemos la sinusoide, que es ese vector que está dando vueltas, y el vector que está dando vueltas me describe un círculo, supongamos que es un círculo, entonces yo tengo acá el vector, en este punto, en el punto 1, formando un ángulo que lo voy a llamar alfa 1, y si yo pongo acá que empiezo a tomar el tiempo en 0 segundos con mi cronómetro, y después el vector llegó a una posición 2 en un tiempo t1 igual a tantos segundos, lo que hizo fue describir este arco, que está acá, esta distancia que es un ángulo, se movió del punto 1 al punto 2 y describió este ángulo, y se está moviendo a una determinada velocidad, del punto 1 al punto 2. Por lo tanto, ustedes fíjense en que el espacio total que va a recorrer el punto 1, el vector cuando está en 1, ¿qué es lo que va a hacer? Va a salir de 1 y va a pegar toda la vuelta y va a llegar a 1. O sea que siempre lo que va a describir va a ser la distancia, digamos, va a ser un ángulo, la distancia angular, el desplazamiento angular, va a ser entre 0 y 2pi, si empiezo a contar acá en el punto 1. Entonces la velocidad angular va a ser espacio sobre tiempo. La velocidad angular va a ser espacio sobre tiempo. La velocidad es espacio sobre tiempo, pero el espacio que va a recorrer, ¿qué va a ser? Y va a ser 2pi sobre el tiempo. Velocidad angular, espacio, va a ir desde 0 hasta 2pi siempre, eso va a ser lo que va a recorrer, en un determinado tiempo t. Ese tiempo t define el período, y nosotros sabemos que el período es la inversa de la frecuencia. Usando las matemáticas, y siempre la velocidad angular va a ser 2pi por f. Y el producto de omega por t es el desplazamiento, que tiene nuestro vector. Y en este caso, este ángulo que marqué acá, el alfa, vendría a ser el phi que tengo acá, que no es 0, porque con mi origen tengo 0 grados acá, 360 grados abajo, o 2pi, perdón, 0 grados, 0 radianes, y 2pi. Por eso siempre cuando hacemos el fasorial, no nos olvidemos que estamos representando la función seno, que es este vector, la componente de ese vector con respecto al eje imaginario. Pero siempre, omega es la velocidad angular es 2pi por f.
¿Quedó claro? Es digamos, no, después de esto no hay nada más para representar, ¿no es cierto? Podemos, no pedía representar la señal, y la señal es muy fácil representarla. ¿Por qué? Y porque el ángulo de fase es cero. El ángulo de fase es cero. Y cuando tengo ángulo de fase cero, y yo tengo que saber cuánto sería ahí. Mirá lo que... Ante la duda, hice la cuenta. 2π/3. ¿Está bien 2π/3? Estoy confundido. ¿Ustedes qué dicen? Ayúdenme, estoy confundido. ¿No son 3 medios de pi? Ahí está, 3 medios. Pero había hecho la cuenta y todo. Estoy confundido, ahí está. Listo. Muy bien. Bueno, y acá tenemos y el valor máximo, ¿cuánto vale? ¿Qué habíamos visto nosotros? El valor máximo vale 6. En este caso son amperes, ¿cierto? Más 6 menos 6. Y a ver, y si yo había puesto esto y... Bueno, y este es el periodo, ¿no es cierto? Y este es el periodo que es la inversa de la frecuencia. Y si hubiera puesto más 20, ¿cómo la dibujarían la corriente? El ángulo de fase más 20. Desfasado para la izquierda. Desfasado para la izquierda. Desfasado 20 grados para la izquierda. Una forma rápida de representarlo sería poner acá menos 20, ¿no es cierto? Y acá estaría pasando por 0. Por lo tanto, no sé, si acá tenemos, para hacerla rápido, 6 amperes, por acá va a tener que cruzar. Bueno, y se acuerdan cómo se hacía el cálculo, ¿no? Esto que está acá tiene que tener el valor, perdón, I de t en 0 segundos, y en 0 segundos queda seno de 20. Seno de 20, y en 90 grados, ¿dónde va a estar? ¿Qué ángulo va a tener acá? En grados. Los 90, ¿dónde se van a dar? Y el último 0, porque la señal, vamos a suponer que va acá a un valor máximo. Después se hace 0. Después vuelve acá y después se hace 0. ¿Cuánto tiene acá? ¿En cuántos grados se hace 0? 340. 340, sí, porque se desplazó en 340. O sea que en lugar de ser 90 va a ser en 70. En lugar de ser 180 va a ser 160. Y en lugar de ser 270 va a ser 250. Y así sería si la invierto. O sea, en este caso sí tendría que calcular cuánto vale acá porque es un valor.
Bueno, con respecto al trabajo, ¿alguna otra duda? Nosotros habíamos visto valor eficaz y valor medio, ¿no es cierto? Sí, lo vimos, profe. Sí, bueno. Ustedes, entonces, para terminar, lo que podemos hacer, miren, es lo siguiente, de que si me dan una señal, vamos a tratarla así, como una señal de corriente, en valor instantáneo, vamos a ver, por ejemplo, 6280 por t, por el tiempo, su representación, esto es lo que tenemos que saber, fasorial, será I fasor 6 sobre raíz de 2, porque tomamos los valores eficaces, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? El I eficaz. Acá aparece el I máximo, pero en fasor, si la quiero esta señal, ponerla como fasor, le pongo el valor eficaz y el ángulo, en este caso, 0 grados. Y estamos representando mucho más fácil esta señal, ¿no? No sé, ¿tienen alguna otra duda con respecto a los trabajos prácticos? ¿O seguimos un poquito? Porque el último que habíamos visto, Creo que nos había quedado por la mitad el último que estábamos viendo. perdón, te escuché muy bajito. ¿Qué potencia Ah, estábamos viendo? perdón. Habíamos visto un poco y habíamos seguido y nos quedó por la mitad lo último. El divisor de corriente. El divisor de Eso. corriente. Ah, por eso veo acá el divisor de corriente. Claro, les había quedado complicado, ahora entiendo. Habíamos visto este divisor de corriente, que su visualización, esto como divisor de corriente, a lo mejor con los números complejos, cuesta, y yo les había hecho un ejemplo, este ejemplo de divisor de corriente. ¿De esto les quedó alguna duda o repasamos qué es un divisor de corriente? ¿Quedó más o menos claro el divisor de corriente o hacemos un ejercicio para ver cómo lo... Yo querría hacer un ejercicio, si se puede. Sí, hagamos un ejercicio. ¿Qué quieren hacer? ¿Un ejercicio de continua o directamente hacemos una de alterna? Alterna. Alterna, bueno, muy bien. Bien, bien. Perfecto. Entonces, vamos a hacer ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Bueno, vamos a ponerle como por el día de hoy ejercicio número 1. Ya Z1 es esto. Y hacemos la Z2 es esta. Para que no sea 45 negativo, vamos a ponerle acá un 2. Tengo estas dos impedancias
y estas dos impedancias vamos a poner una fuente. Y acá le vamos a poner otra impedancia. Y esto va a ser 20 ángulo 10. Bueno, como hacemos siempre, tomamos estos valores instantáneos del fasor de la tensión y como hacemos siempre, marcamos la corriente positiva que sale y marcamos las corrientes en este sentido. Entro en el elemento por positivo, entro en el elemento por positivo, sale por negativo, positivo, negativo, porque la corriente está entrando y esto me sirve para marcar cómo son las caídas de tensiones. Bueno, a ver, calculemos usando el divisor de usando lo que vimos de divisor de tensión, calculemos todas las corrientes que tenemos acá. Calculemos todas las corrientes. Entonces, ¿qué impedancias tenemos acá? Tengo una impedancia Z1, que es raíz de 2 ángulo 45, y tengo una impedancia Z2, que es 3 menos 2J. Bueno, entonces para calcular, ¿qué sería fácil acá? Lo primero que tendríamos que calcular. Y la resistencia total. La I total. Entonces, para calcular la I total, evidentemente tenemos que hacer el valor de la tensión dividido la Z total de mi circuito. ¿Qué es lo que tengo? Tengo un paralelo. Entonces, lo primero que puedo hacer es resolver el paralelo porque la Z total, la escribo acá, la Z total del circuito va a ser el paralelo Z1 por Z2 sobre Z1 más Z2 más Z3. Ese sería la Z total. Bueno, vamos a ver la fórmula de las impedancias en paralelo, porque siempre, perdón, sí, disculpen, siempre tenemos algo nuevo para analizar. Entonces vamos a analizar la formulita de 1 sobre la Z equivalente, que sería hacer el paralelo. Ustedes recuerden que si tengo dos impedancias, habíamos visto que era así. Si tenía 3 impedancias, era de esta manera. O sea que lo puedo escribir. Vamos a ver esta fórmula, ¿no es cierto? Vamos a ver esta fórmula. Yo puedo escribir de acá que la Z equivalente es lo que puse arriba, ¿no es cierto? Esta es una expresión
Y acá también se puede poner esta expresión, a ver si entienden lo que dice acá. Acá abajo. ¿Están de acuerdo con lo que puse ahí? De la Z equivalente. ¿Es lo que hice? Sí. Está bien, ¿no es cierto? O sea, que lo que hice yo acá fue escribir de dos maneras esto. Esto que está acá, si quiero calculo con esta expresión, la Z equivalente, con dos impedancias, si quiero la calculo así, o si quiero la calculo así. Bien. Pero vean ustedes el término que tengo acá yo. Las inversas de las impedancias. Inversa de las impedancias. Esto puedo pensar que cada una de estas cosas que anoté acá, cada uno que anoté acá, el 1 sobre z, lo puedo pensar como la inversa de la impedancia. O sea que esto que está aquí, 1 sobre z equivalente más 1 sobre z1 más 1 sobre z2, si lo pienso como la inversa de la impedancia, puedo hacer lo siguiente. Puedo decir de que la inversa de la impedancia la voy a llamar la letra Y. A la inversa de la impedancia la marco con la letra Y. Estas son las flechitas, ¿no? La anoto Y y la llamo admitancia. Y la llamo admitancia. ¿Ustedes recuerdan del año pasado? ¿Ustedes recuerdan del año pasado lo que era la conductancia? La inversa de la resistencia. Era esto, ¿no es cierto? Y ustedes tenían tres resistencias en paralelo y aplicaban la fórmula siendo R1, R2 y R3. Entonces, a esto que le llamaban acá, era esto, la inversa de la resistencia, la conductancia, y la denotaban con la letra G. ¿Y para qué usábamos esto? Y usábamos para simplificar los cálculos, porque nosotros decíamos que este circuito paralelo de tres resistencias era lo mismo que poner que la conductancia equivalente era la conductancia 1 más la conductancia 2 más la conductancia 3.
Y es más, la ley de Ohm usando concepto de conductancia queda, vamos a ver, si R es B sobre I, y R, vean acá arriba, R va a ser 1 sobre G, B sobre I, por lo tanto G va a ser I sobre B. Entonces se podría escribir la ley de Ohm usando el concepto de conductancia y resolver el ejercicio de una manera, no sé si más rápida, bueno, pero podemos decir más rápida, usando el concepto de conductancia. Y vean ustedes lo que hicimos nosotros, fue cuando vieron el año pasado conductancia, decir que es la inversa de la resistencia, de ahí viene su nombre. ¿Y qué conclusiones podemos sacar? Miren, la conclusión primera que puedo sacar yo es que estas tres resistencias en paralelo, R1, R2 y R3, que puse acá la R equivalente, pero usando el concepto de conductancias que hice con esas tres resistencias equivalentes. ¿En qué transformé el circuito? El circuito paralelo. Y usando el concepto de conductancias, transformé el circuito paralelo en un circuito serie. O sea que el concepto de conductancia está metido para simplificar cálculos y yo puedo decir que transformé el circuito que tenía ahí en un circuito serie formado por tres conductancias. Todo esto es un análisis teórico. La conductancia es algo teórico, pero que sirve para el análisis del circuito. De la misma manera, usando el mismo concepto, yo puedo definir otro concepto que me involucre a las impedancias. Yo las puedo tratar como si fuesen unas funciones inversas y me transformen este paralelo en un serie y yo pueda hacer los cálculos más fáciles. Que en definitiva, lo que estoy haciendo es tratando de calcular a las impedancias con esta fórmula, pero introduciendo un concepto nuevo, un concepto de admitancia, que es un concepto que se usa donde lo tenemos presente, posiblemente en máquinas eléctricas, cuando vean el circuito equivalente de un transformador, o cuando vean un reactor, que sería lo primero antes de ver transformador, van a ver que se van a encontrar con el modelo eléctrico, y en el modelo eléctrico va a haber una bobina y una resistencia que la van a tratar como si fuese una conductancia y el equivalente inverso de la bobina. O sea que esto, tanto de la conductancia como de la admitancia, son conocimientos que me sirven para análisis de circuito.
Ahora, ustedes me dirán, ya vamos a retomar el ejercicio, pero quiero hacer una introducción a admitancias. Ustedes pueden ver acá que en admitancia yo estoy escribiendo la admitancia total es 1 sobre la z equivalente. Yo le puse total, pero sería admitancia equivalente. Admitancia equivalente. Bien, vamos a ver el caso de lo que sería calcular I1. Vamos a calcular la admitancia de Z1. Z1 me dicen que es raíz de 2, ángulo 45. A ver, ¿qué sería entonces esta? ¿Cuánto vale Z1 en rectangular? Así. La parte imaginaria, ¿cómo tiene que ser con la parte real? Si el ángulo es 45 grados. Iguales. Son iguales. Y si el ángulo es más 45, tiene que ser positiva. Sí. Entonces, ¿cuánto vale R? Si sé cuánto vale R, ya automáticamente sé cuánto vale en este Raíz de 2, ¿no es? O el número. Exacto. No. Mira, sería raíz de 2 si el ángulo fuera, no nos confundamos, si el ángulo fuera 0 grados, entonces yo te digo, sí, raíz de 2 más J0. Pero acá no, porque... Claro, es coseno raíz de 2 más seno raíz de 2. Perfecto. Es raíz de 2 coseno de 45 más J raíz de 2 seno 45. Bueno, Es entonces 1 más Z1, ¿no? 1 más un J. Digo, miren, a veces cuando tenemos, como se las anoté acá, vieron que es una forma que generalmente no se pone, pusimos raíz de 2, ángulos 45. Cuando me dan algo así, yo digo, che, y esto me parece que tiene que ser más fácil de lo que pienso, porque acá tengo los imaginarios, tengo los reales, esto tiene que ser, esto es 45 grados, esto es igual a esto es igual a esto, sí, esto es igual a esto, es igual a esto, 45, y si esto me dicen que es raíz de 2, y bueno, digo 1 al cuadrado, y 1, sí, esto vale 1 y esto vale 1. Entonces, a veces podemos hacer así, podemos hacer ese análisis, dejar de no ir a hacer las cuentas, cosa que esto está bien lo que se hizo acá, sí está perfecto. Pero a veces también podemos hacer la parte intuitiva que tiene uno y dice, mira, ese raíz de 2, ¿por qué puso raíz de 2? ¿No será que es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado que me da raíz de 2? Bueno, lo puse a propósito para que veamos también de que puedo calcular la parte real y la parte imaginaria de la impedancia de una forma de analizando el gráfico, si yo graficaba la impedancia. Bueno, me queda eso. Se la pasamos de esta manera y me queda que Z1 es 1 más un J. Esto que está acá se escribe en forma general como
R, que está representando resistencia eléctrica, más J, en este caso positivo, dijimos, reactancia inductiva. Yo, por otro lado, les hablé de la admitancia es la inversa de la impedancia. Por lo tanto, admitancia 1 va a ser 1 sobre Z1. Va a ser 1 sobre R más JXL. Bien. Y entonces, ¿acá qué tenemos? Acá tenemos una parte real y acá tenemos una parte imaginaria. Entonces tengo que ver qué definiciones tengo acá, porque nosotros ¿qué sabemos acá?